Hola queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Cápsulas de Teología. Hoy traemos otra cápsula bastante interesante. La he disfrutado y la sigo disfrutando. Pero antes quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros, en esta ocasión en el Nuevo Testamento, algunos versículos bíblicos que nos van a introducir en la cápsula del día de hoy. El primero está en la primera carta del apóstol Pedro. Me gustaría leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 15, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dijo a su audiencia: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados. La palabra clave es preparados. Por allí va nuestra cápsula del día de hoy. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces vemos allí básicamente un par de órdenes y una actitud. La orden de santificar al Señor en nuestros corazones y la orden de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que la demande a nuestras vidas. Pero la actitud de dicha defensa debe ser de una manera especial, con mansedumbre y reverencia. Ese es el primer versículo. Y luego podemos pasar a la segunda carta del apóstol Pedro, en el mismo capítulo 1, en el primer capítulo, versículo 20, él dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quedes allí con la palabra clave, interpretación. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y un texto más que me gustaría leer está en la misma carta segunda del apóstol Pedro, en este caso, en esta ocasión en el capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Él dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, escuchen esto, y ten entendido que la paciencia, versículo 15, de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, expresión clave, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Creo que el apóstol Pedro nos introduce maravillosamente a la cápsula de teología que quiero presentaros en el día de hoy, que tiene que ver con la formación bíblica, la interpretación bíblica. El mismo apóstol dice de aquellos que tuercen las escrituras, les dan una mala interpretación para su propia perdición, lo cual es triste porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se origina en el Señor mismo, la Biblia la vivimos para honrar al Señor mismo y al final la Biblia tiene como meta glorificar al Señor en nuestras vidas. Entonces, la Biblia se trata del Señor de principio a fin. Y tomar textos bíblicos, tomar enseñanzas y torcerlas, no estar preparados, no puede ser menos que un pecado. Me entristece personas que no quieren prepararse, personas que creen que si están todo el día orando, ya el Espíritu Santo les va a revelar y a decir cuál es la interpretación. Y tristemente están malentendiendo la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Llevar a convicción, llevar a discernimiento, llevar a guía, llevar a iluminación. Pero eso no quita el trabajo del estudio y la formación guiado por el mismo Espíritu Santo. En ese sentido, la cápsula para el día de hoy la pongo frente a vuestras pantallas. Allí la tienen: preguntas y respuestas
sobre cómo interpretar la Biblia. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, publicado por Editorial Portavoz del hermano Robert L. Plumer, con Benjamin Merkle como editor de la serie. Felicitamos a Editorial Portavoz desde acá por este maravilloso trabajo. Fue publicado en inglés en el 2010 y en el 2013 salió la versión en español. Allí la tienen la cápsula para el día de hoy, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia de Robert L. Plumer. Queridos, lo recomiendo de todo corazón. Es un libro maravilloso, es un libro que puedes disfrutar su lectura. Vamos a conocer un poco el libro, pueden ver su extensión, ¿no? Es un libro de, sí, poco más de 300 páginas. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Seres humanos o Dios? ¿Contiene la Biblia errores? ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del futuro? Muy importante. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia aborda las principales cuestiones acerca de la hermenéutica bíblica, es decir, cómo interpretar y entender la Biblia. El autor proporciona primero información de trasfondo y consideraciones generales para la interpretación y después examina géneros y temas específicos en los estudios recientes de hermenéutica. El formato único del libro al lector permite que estos elijan los temas que les son más pertinentes para sus intereses y necesidades. Al final de cada tema aparece una guía de preguntas que estimulan el pensamiento y el diálogo. Se trata de un libro idóneo para el estudio personal y para grupos pequeños en la iglesia. Y acerca del autor, Robert L. Plumer obtuvo su doctorado en teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Estados Unidos, donde es profesor asociado de interpretación del Nuevo Testamento. Es un estudioso de la Biblia con un gran corazón misionero y ha escrito varios libros y muchos artículos para revistas especializadas. Y el editor, Benjamin Merkle, obtuvo su doctorado en teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Es profesor asociado de griego el Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Bautista del Sureste y autor de numerosos artículos en revistas especializadas. Es un libro, como lo dice ahí la reseña, en donde puedes leer capítulos, si eres de los que leen capítulos sueltos, capítulos por separado, lo puedes hacer. Si eres como yo, que lee capítulos consecutivos, mucho mejor. En cualquier caso, no te vas a perder si lees un capítulo antes, primero o después. En cuanto al contenido, el autor lo divide por partes, lo divide en 4 partes. Primera parte, primeros pasos, el texto, el canon y la traducción. Y estos se componen de qué es la Biblia, cómo está organizada la Biblia, quién escribió la Biblia, seres humanos o Dios. ¿Contiene la Biblia errores? Está hoy muy de moda los ataques a la palabra de Dios. Tal vez has escuchado por ahí el tema, la definición, el concepto de inerrancia. El autor lo aborda. Fueron transmitidos con exactitud los antiguos manuscritos de la Biblia. Muy importante, ¿cómo nos llegó la Biblia? Ese trabajo de interpretación, de investigación, de crítica textual que el autor habla aquí es de fiar. ¿Quién determinó qué libros de la Biblia deben incluirse en el canon? Porque la Biblia de los cristianos evangélicos, de los protestantes, tiene una cantidad de libros y la Biblia católica romana otros. ¿Quién determinó cómo se llegó a la conclusión qué libros debían ir y qué libros debían quedarse por fuera? El autor lo aborda aquí. Segunda parte, acercamiento general a la Biblia. Y se compone de 2 secciones. Sección A, preguntas relacionadas con la interpretación. Y estas son: ¿por qué es importante la interpretación bíblica? ¿Cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cuáles son algunos principios generales de la interpretación bíblica? Parte 1. Luego viene la parte 2. ¿Cómo puedo mejorar como intérprete de la Biblia? ¿Qué libros o herramientas útiles hay disponibles para la interpretación bíblica? Muy buen capítulo, lo recomiendo. Y la sección B de esta segunda parte, preguntas relacionadas con el significado. ¿Quién determina el significado de un texto? Siempre hemos insistido en esto. La luz roja del semáforo es roja en cualquier parte del mundo y significa lo mismo. El stop le obliga a usted a parar, a detenerse en cualquier parte del mundo. ¿Por qué a la hora de tomar un texto bíblico muchos
lo interpretan, entre comillas, de manera privada. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y si usted estudia las religiones del mundo, en la historia de la iglesia, quienes han hecho una interpretación privada han terminado llegando a errores garrafales, algunos fundando sectas, etc. Es triste. La Biblia no puede significar en su versículo, en su texto, en su capítulo, en su enseñanza algo para usted y luego algo diferente para mí. Debemos ir a interpretación bíblica y para eso hay que prepararse, hay que formarse. Es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Es Dios diciéndole al pecador: arrepiéntete de tus pecados porque estás bajo mi ira, bajo mi juicio. Ven a mí en arrepentimiento. Y al venir al Señor, ser perdonados por Él, ser hechos sus hijos, ser declarados perdonados, santos, ahora comienza nuestro trabajo de alabarle, de obedecerle, de honrarle. ¿Y qué menos que tener en alta estima la palabra de Dios? ¿Puede tener un texto más de un significado? ¡Qué buena pregunta! ¿No ha escuchado usted en alguna ocasión la expresión: ese texto significa esto para ti, pero esto es lo que significa para mí? ¿Es cierta esa expresión? ¿Es bíblica? ¿O debemos regresar a encontrar el significado original que el autor original quiso transmitir para la audiencia original? No, eso es lo que el texto significa para ti, pero no es lo que significa para mí. En preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, el hermano Plumber hace un trabajo fantástico de mucha seriedad y de mucha calidad. La Biblia no es gelatina, la Biblia no es plastilina, la Biblia no puede estirarse como usted quiera. La Biblia debe ser interpretada como lo que es palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo que acabamos de leer, en el texto que acabamos de leer, él dice que la escritura la tuercen los inconstantes, los indoctos, y trae como resultado su propia perdición. Desde este espacio, Cápsulas de Teología, entregamos a usted, entregamos a vosotros en esta ocasión preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Y es un libro muy completo porque hace muchas preguntas, preguntas que los no creyentes o los mismos creyentes se pueden hacer, preguntas sinceras, y él orienta en cuanto a su respuesta. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la determinación del significado del texto? Esta pregunta es clave, crucial, esencial, porque él explica a la luz de la Biblia el papel que tiene el Espíritu Santo al interpretar la Biblia. Pero él no echa a un lado la responsabilidad de formación, la irresponsabilidad académica de estudio que tiene el intérprete. Y muchos han caído en errores sectarios garrafales porque han recibido, entre comillas, supuestas revelaciones privadas del Espíritu Santo. Y una manera muy fácil de saber que esto es mentira es tomando la opinión que supuestamente el Espíritu Santo le dijo a alguien sobre ese texto y comparándola con la que le dijo a otra persona sobre ese mismo texto. Y casi siempre, queridos, tristemente, las opiniones son encontradas, las opiniones chocan. Tú dices, aquí hay un problema, no es el Espíritu Santo que está loco, no es Dios que está loco. Los intérpretes han tomado pasos, han tomado el camino errado, y el autor responde esa pregunta con mucha exactitud, con mucho acierto. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia?, pregunta el autor. ¿Es realmente toda la Biblia acerca de Jesús? ¿Tienen todos los mandamientos de la Biblia aplicación para hoy? Muy buena pregunta. ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo las personas en lo que la Biblia quiere decir? No todas las personas, obviamente. Entonces, él hace preguntas muy sinceras, por eso el libro se llama Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. El hermano lo leía en la reseña, es profesor de seminario, profesor de hermenéutica, profesor de interpretación bíblica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar textos, cualquier texto, en este caso, textos bíblicos. Y él se ha encontrado con muchas preguntas erradas pero honestas de sus estudiantes, y nos imaginamos que muchas de esas él ha resumido aquí. Tercera parte del libro, acercamiento a textos específicos. Tiene la sección A, B y C, 3 secciones. La primera, géneros compartidos, preguntas que se aplican igualmente al Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, pregunta:
¿Cómo se identifica un género literario y por qué es importante? ¿Cómo se interpreta la narrativa histórica? Hay gente, hay creyentes que le tienen miedo a los géneros literarios, a la gramática, a estudiar el lenguaje. Eso es necesario. La Biblia fue escrita, Antiguo Testamento, en casi su totalidad. Hebreo es un idioma, algunas pequeñas porciones en arameo, un idioma. El Nuevo Testamento en su totalidad casi, griego, el idioma común, comercial del antiguo Imperio Romano, como el inglés nuestro hoy, algunas pequeñas frases en arameo y algunas más pequeñas porciones en latín. Entonces, la Biblia fue escrita en idioma humano, no en idioma angelical. Debemos aplicarle las reglas de gramática, las reglas de interpretación, de lectura, etcétera, de cada idioma. Eso es muy, muy importante. ¿Cómo se interpreta la profecía? Directrices generales. ¿Cómo se interpreta la profecía? En este caso, la tipología. ¿Qué será eso? Él responde aquí. ¿Cómo se interpreta la literatura apocalíptica? Cada vez que hay un desastre mundial, guerras, virus, pandemia, la gente lo asocia ya de manera natural con el apocalipsis. El apocalipsis bíblico es mucho peor todavía. ¿Cómo se interpreta el lenguaje exagerado o hiperbólico? ¿Cómo se interpretan las figuras del lenguaje? Debemos conocer todo eso. La segunda parte de esta opción, acercamientos a textos específicos, géneros, principalmente el Antiguo Testamento. ¿Cómo se interpretan los proverbios? ¿Cómo se interpreta la profecía? ¿Cómo se interpretan los salmos? Clasificación de los salmos. ¿Cómo se interpretan los salmos? Principios de interpretación. Luego, géneros principalmente del Nuevo Testamento. ¿Cómo se interpretan las parábolas? Historia de la interpretación. Principios de interpretación en cuanto a las parábolas. Cómo se interpretan las cartas o epístolas. Estructura y naturaleza. Cómo se interpretan las cartas o epístolas. Directrices generales. Y la última parte del libro, temas de debates recientes. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del futuro? ¿Qué es la crítica bíblica? Esto tiene mucho que ver con la traducción, la traducción de textos, o los textos originales, la transmisión de los manuscritos, cómo sé yo que la Biblia que tengo en mis manos no contiene error, las diferentes versiones, traducciones, etc. Es decir, él nos ayuda a no perdernos en eso, ¿no? ¿Qué es la teoría del discurso como acción? ¿Qué es la interpretación teológica de las escrituras? ¿Cuáles son algunas otras tendencias recientes en la interpretación bíblica? Entonces, el hermano Plummer hace un trabajo fascinante y creo que el apóstol Pedro, cuando él dice en su segunda carta, capítulo 3, y reconoce que hay algunas cosas difíciles de entender, él no lo solapa, él no lo pasa por alto, él dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Torcer las escrituras, queridos y queridas, torcer el significado de las escrituras tiene como resultado, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que conduce a la perdición. Y se perdieron por culpa de ellos, porque ellos mismos torcieron las escrituras. Y recuerden que ya el mismo apóstol Pedro nos había dicho en el primer capítulo de la segunda carta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero es que en el versículo anterior dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Querido, la interpretación bíblica le va a cuidar a usted de mal interpretar el texto. Le va a cuidar cuando venga un iluminado por ahí, de esos que salen cada cierto tiempo cíclico, de unos iluminados que lleguen por ahí. No, el texto lo que significa es esto. Usted se pregunta, ¿cómo en 2000 años de historia de la iglesia nadie había llegado a esta conclusión? ¿Cómo ningún comentario, ningún maestro, ningún pastor que el Señor nos ha dejado había llegado a esa conclusión? Pero es que además son conclusiones sin sentido, son conclusiones que no respetan el conjunto bíblico en su totalidad, que violan la doctrina bíblica, pero solo por sentido común. Usted dice, esto no tiene sentido. Obviamente es el trabajo del Espíritu Santo guiándole la verdad, iluminándole y dándole discernimiento. Necesitamos poner en práctica las normas de interpretación bíblica como las hacemos con nuestra familia, normas para la vida, normas sociales, normas de familiar, de ciudadanía, normas para conducir, normas en el trabajo. Todo en la vida tiene normas. No podemos leer la Biblia como nos dé la gana. No podemos tomar un versículo y decir, esa es tu opinión, pero esta es mi opinión. Bueno, a mí me parece que significa esto.
Y el otro responde, a mí me parece que significa aquello. ¿Os imagináis, se imaginan millones y millones de personas en el mundo diciendo, esta es mi opinión, esta es mi opinión, esa es tu opinión? O sea, eso no puede ser. Ninguna profecía de la Escritura, dice Pedro, es de interpretación privada. Su origen es de Dios. Él mismo la trajo, él mismo la dio, y los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Espero en el Señor y confío que esta cápsula le pueda ayudar. Me encanta cómo el autor se sincera, traslada en su libro preguntas que él ha ido descubriendo, que ha ido recibiendo con el paso de los años, del tiempo, de su experiencia, preguntas honestas que están allí, y él las responde para usted y para mí, para que podamos ir a la Escritura y poder interpretar la Biblia correctamente. En cuanto a su contenido, ya leí el índice. Él hace también un recorrido histórico en la pregunta número 8, porque el libro responde realmente varias preguntas en su totalidad. Si nos trasladamos hasta el final del libro, él responde 39 preguntas. Por eso el libro se llama Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Preguntas que seguramente usted se ha hecho y no ha recibido respuesta. Preguntas que usted necesita y desea que sean respondidas. Entonces, mi recomendación en esta ocasión, cápsulas de teología, allí la tienen. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, de Robert L. Plummer. Comparta este video con otros. Puede dejarnos allí sus comentarios, preguntas, aportaciones, etc. Compártalo con otros. Anímese a la interpretación bíblica. Comparta con otro el fascinante mundo de la interpretación bíblica. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si usted lee el Salmo 119, nada tenía más valor para el salmista que la palabra de Dios. Si lee el Salmo 19, ni el oro más puro, ni la miel más pura, ni el oro más refinado, ni la miel sacada de lo mejor, podía superar el valor y la pureza de la palabra de Dios. Así que las dudas pueden ser honestas, pero no nos quedemos con ellas. Que el Señor nos ayude a interpretar correctamente la palabra de Dios y a no torcerla como los indoctos. Es la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la cápsula del día de hoy. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, de Robert L. Plummer, por Editorial Portavoz. Dios le bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima cápsula de teología. Bendiciones.